expresar el gozo que es para nosotras poder recibirlas aquí en nuestra iglesia Buenas Nuevas. Que eso es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, bajo el lema Ancladas en la Verdad. Esta es nuestra primer reunión unida y anhelamos de todo corazón que pueda ser la primera de muchas para que podamos ser fortalecidas en la palabra del Señor, juntas, adorando, porque en definitiva hay una sola iglesia y esa es la iglesia de Cristo. Allá no va a estar la iglesia Buenas Nuevas, la iglesia El Refugio, va a estar la iglesia de Cristo. Yo doy gracias a Dios por ver rostros conocidos, por ver rostros que no conozco, por los amigos, por las familias que han acudido a esta invitación, que no fue de parte nuestra, fue de parte de Dios. Amén. Y yo las voy a invitar que nuevamente podamos inclinar nuestros rostros y podamos expresarle nuestra gratitud a Dios, porque Él ha preparado este tiempo para cada una de nosotras. Decía la canción que la palabra de Dios, todo va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre, porque Dios mismo ha preservado su palabra a lo largo de la historia. Este libro, que es la palabra de Dios, han tratado de destruirlos, pero no han podido, porque Dios mismo es quien la preserva su palabra, así que a Él sea la gloria. ¿Oramos? Padre del cielo, te damos muchas gracias por preparar este tiempo para nosotros. Como dice tu palabra, Señor, que la exposición de tu palabra alumbra los ojos y hace entender hasta lo más simples. Míranos, oh Dios, en esta tarde y ten misericordia de nosotras. Ordena nuestros pasos, oh Dios, te lo rogamos, con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de nosotras. Tú seas exaltado en esta tarde. Tú el único Dios verdadero. Oramos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El título de este mensaje es Ancladas en la Verdad. Y vamos a meditar un poquito y luego vamos a buscar el pasaje en el cual vamos a estar meditando. El mundo sabemos que ha tratado de definir la verdad en base a sus propios razonamientos e imaginación, llegando a la conclusión de que la verdad es todo lo que funciona o lo que nos hace sentir bien o lo que nos han enseñado. Y esto ha llevado sin duda a la confusión y al engaño. A creer entonces que todo es relativo, a no creer en una verdad absoluta, sino subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cual tiene su verdad. Cada persona tiene derecho a definirla. La iglesia de hoy se ve amenazada, como en los tiempos del apóstol Pablo, por ideologías, por pensamientos de hombres que son totalmente contrarios a la palabra de Dios. Y tristemente muchos de esos modos de pensar se han infiltrado en las iglesias. Entonces, a lo largo de la historia debemos decir que las iglesias cristianas, las que siguen a Cristo y sus enseñanzas, han tenido que luchar para preservar la verdad, para preservar la sana doctrina. Ahora mi pregunta es, ¿cómo pensar en lo verdadero en medio de tantas y tantas mentiras? Romanos 12:2, que es un pasaje muy conocido, nos habla de una transformación que se debe dar. ¿Dónde se debe dar esa transformación? Dice, en nuestras mentes, porque nosotras actuamos conforme a lo que pensamos. Entonces no debemos dejar que lo externo nos transforme. La cultura, la moda, las filosofías humanas, sino ser renovadas continuamente por la verdad de Dios. Hermanas queridas y amigas, debemos pensar constantemente en todo lo que corresponde a la verdad, todo lo que es acorde a la realidad y acorde a la palabra. Podríamos decir entonces que la verdad es vital, es fundamental para la vida cristiana, porque esta evitará que nosotras podamos ser engañadas por falsas ideas, falsas enseñanzas, evitará que seamos seducidas por pensamientos humanistas. En los días de Pablo, los falsos maestros justamente alentaban a los creyentes
a valorar sus propias opiniones por encima de la palabra de Dios. Han escuchado seguramente esta frase, sigue lo que dicte tu corazón. Quizás muchas de ustedes lo han usado en algún momento de su vida. Sigue lo que dicte tu corazón. Y esto realmente es un pensamiento peligroso, porque a la luz de la palabra nos dice que nuestro corazón es engañoso y es perverso. ¿Cómo voy a seguir lo que dicta mi corazón? Nos exhorta más bien la palabra a confiar en Dios y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. La verdad nos ancla, nos establece y nos protege del error. Ahora estas preguntas voy a tratar con la guía del Señor de responder. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo distinguir la verdad del error? ¿Deseas conocer la verdad? ¿De verdad? ¿Cómo podemos conocer la verdad? Vamos a ir al pasaje en el cual vamos a estar meditando hoy. Se encuentra en Efesios, capítulo 4, versículos 14 al 15. Efesios 4, versículos 14 y 15. Cuando lo encuentren, decimos amén. ¿Sí? ¿Amén? Ay, muy bien. Dice la palabra del Señor así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Amén? Vemos aquí que la figura que utiliza Pablo es la de un barco en medio de un tempestuoso mar. Y Pablo también en otra carta a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:1, dice que en los últimos días va a haber tiempos difíciles. Los postreros días, ¿cuándo comenzaron? Esto entre paréntesis, después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Pentecostés y continuarán hasta la segunda venida. Tiempos difíciles. La idea es un mar revuelto de ideas engañosas, nuevas ideas acerca de la moralidad, nuevos estándares sociales, falsas enseñanzas acerca de quién es Dios, de Cristo, de nuestra salvación, del juicio de Dios, del pecado, del matrimonio y de la sexualidad. Dice 2 de Timoteo 3:8 que estas personas se resisten a la verdad, son falsos maestros, se resisten a lo verdadero. Entonces aquí el apóstol Pablo nos exhorta a no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de cualquier tipo de enseñanza. Que no seamos zarandeadas y sacudidas por las olas. Los creyentes inmaduros son llevados de un lado a otro por los vientos de las falsas doctrinas, de las nuevas teorías, y siempre están buscando algo nuevo, como sucedía también, nos cuenta la palabra, con los atenienses. Es decir, que la falta de convicciones claras y firmes es una clara marca de inmadurez. ¿Cómo saber si mis convicciones son firmes? Si lo que creo verdaderamente es lo que mueve mi vida. Yo te preguntaría, ¿estarías dispuesta a morir por esa verdad? Y no quiero ser trágica, pero quiero contarles que muchos hombres, siervos de Dios, fieles, lo vemos en su palabra, han estado dispuestos a morir por esta causa. Niega a Cristo y no negaron y fueron a la muerte. El cristiano inmaduro es crédulo. Los niños espirituales se encuentran en peligro constante de caer presa de todo lo que esté de moda. Se dejan llevar por el sensacionalismo popular, se dejan llevar por toda doctrina nueva que les resulte atractiva, debido a que no están anclados con firmeza a la verdad de Dios. Esto es lo que estaba sucediendo allí en Éfeso. Nuevos maestros estaban surgiendo en esa comunidad
cristiana. Ellos eran políticamente correctos, pero teológicamente errados. Querían hacer que la vida cristiana parezca más agradable, amoldarla al mundo para poder traer más personas, para que fuese más aceptada. Realmente estos falsos maestros eran extraordinarios oradores, cautivantes y muy provocativos. Entonces, las mujeres en la iglesia de Éfeso se sentían cautivadas por ellos, se sentían cautivadas por sus enseñanzas, por su elocuencia al hablar, eran realmente convincentes. Pablo describe esta situación, si quieren buscar, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 6 al 7. 2 de Timoteo 3, 6 al 7. Yo voy a leer en un lenguaje más sencillo esta porción de la palabra. Dice así la palabra del Señor: pues son de los que se las ingenian para meterse en la casa de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables, que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Una de las razones por las cuales estas mujeres, podemos decir, eran débiles, eran vulnerables, era porque no habían llegado a un conocimiento de la verdad. No tenían convicciones firmes. Eran indecisas en sus creencias y se dejaban llevar por cualquier enseñanza falsa. Ahora bien, allí, Efesios capítulo 4 nos habla de qué emplean estos maestros para engañar. Y esto es importante que nosotras podamos prestar atención para poder saber si estamos siendo engañadas o no. ¿Qué emplean estos falsos maestros para engañar? Emplean mentiras que parecen verdad. Algunas mentiras han sido tan aceptadas que nos resulta difícil muchas veces identificarlas como mentiras. Dice Efesios que estos falsos maestros emplean con astucia las artimañas del error. Astucia alude a la idea de manipulación artificiosa para hacer que el error tenga aspecto de verdad. Las mentiras, quiero decirles, más eficaces son las que más se parecen a la verdad. Por eso nos cuesta distinguirlas. Y las artimañas son los intentos planeados, intentos sutiles, sistemáticos de hacer caer en el error. O sea que hay una intención allí. Si nos remontamos a Génesis, podemos ver a Satanás que engañó a Eva con una astuta combinación de mentiras y verdades a medias. Sembró la semilla de la duda en su mente y en su corazón para que ellos dudaran de Dios, dudaran del amor de Dios, dudaran de lo que Dios había dicho. Él les dijo estas medias verdades y mentiras. Le dijo: serán abiertos sus ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Coman de ese árbol que Dios le prohibió, porque de cierto ustedes no van a morir, no morirán. Y es cierto, Adán y Eva no murieron, pero la muerte a la que se refería era una separación de Dios. Ya Dios no iba a estar con ellos y teniendo esa comunión como la tenía desde el momento que los había creado. Él se paseaba con ellos, Él hablaba con ellos. Mentiras a medias. Les decía también, ustedes podrán decidir lo que es bueno o lo que es malo. Ustedes serán como Dios y no van a tener que tener en cuenta lo que Dios ha dicho. Pero lo que no hizo Satanás es advertirles sobre las consecuencias que traería su pecado de desobediencia. ¿Pueden ver cómo una mentira se convirtió en el punto de partida de todos los males del universo? Tristemente, nuestra sociedad ha rechazado la idea de una verdad inamovible, la idea de una verdad absoluta. Cada persona hoy determina qué es verdad.
Qué peligroso esto, qué peligro. Pablo dice que la verdad debe estar anclada independientemente de lo que ocurra, de los cambios que ocurran en nuestra sociedad, porque su palabra permanecerá así, tal cual como Dios inspiró que la escribieran. Porque la verdad es lo que Dios dice. ¿Qué es la verdad? Lo que Dios dice. ¿Quién determina lo que está bien y lo que está mal? Dios determina lo bueno y lo malo. Entonces, esta verdad es inamovible. ¿Saben por qué es inamovible? No cambia porque proviene de un Dios inmutable, que no cambia. En su ser, Él es inmutable, jamás cambiará de parecer. Distinto a nosotras, distinto al hombre, que todo el tiempo cambiamos de parecer. Hoy nos gusta algo y mañana no. Hoy pensamos de una manera y mañana no. Hoy amamos y mañana odiamos. Cambiamos todo el tiempo, pero Dios no es así. Esta verdad de Dios no se adapta a la moda, no se adapta a los nuevos tiempos, es inamovible. Entonces, ¿qué es la verdad? Lo que Dios dice, lo que Dios ha hablado. La palabra de Dios sin duda es una fuente inagotable de verdad. No hay error en ella. Hay religiones que dicen que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro imperfecto, que tiene errores, y entonces anexan el libro de otros profetas suyos, que realmente tuve la oportunidad de leer esos libros que tienen la misma autoridad que la palabra para ellos, y realmente está lleno de error. Porque la palabra de Dios fue el único libro inspirado por Dios. Dice el Salmo 19:7 que la ley de Jehová es, escuchen, perfecta. No hay error alguno. ¿Cómo se explica que tantas personas que existieron en diferentes tiempos y lugares, ninguna se contradijo y todos hablan de lo mismo? Es porque Dios inspiró a estos santos hombres. Dice el Salmo 119, vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de sí misma. ¿Qué nos revela la palabra acerca de sí misma? Dice así, el Salmo 119 y 160. La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Segunda de Samuel 7:28 dice, ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad. Y Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Todo cuanto Dios ha dicho es verdadero y digno de confianza, digno de confianza. Así que como Iglesia de Cristo creemos en la autoridad de las Escrituras. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que es la palabra de verdad y es el estándar máximo sobre el cual debemos medir todas las demás verdades, todas las demás voces, opiniones que podamos escuchar. No dejemos, hermanas, la verdad de Dios para abrazar ideas que son opuestas a nuestra fe. A las mujeres de Éfeso les gustaba aprender. ¿A cuántas les gusta aprender? ¿Amén? Les gustaba aprender, pero no les gustaba la verdad. ¿A cuántas les gusta que le digan la verdad? Dice la palabra del Señor, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, maestros conformes a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán tras las fábulas. Segunda de Timoteo 4:3-4. Díganme si esto no sucede hoy. ¿Conoce Dios el corazón de nuestros corazones? En otras palabras, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos
y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Palabras halagadoras. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Dígame si no es lindo escuchar palabras de halagos. Dígame si no es lindo escuchar que somos hijas del Rey, que somos amadas, aceptadas. No es mentira. Dígame si a veces no es agradable decir, bueno, tú te mereces esto, tienes que amarte a ti misma para poder amar a otros. Mentiras. Porque la palabra nos dice que somos demasiado amadoras de nosotras mismas. Lo que está diciendo es, cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, es, tú ya te amas, ama al otro como tú te amas. Medias verdades, mentiras que parecen verdad. Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Yo no me imagino que Pilato tenía la intención de escuchar la respuesta de Dios de verdad y de todo corazón. Él preguntó, ¿qué es la verdad? Y quizás siguió pensando qué iba a hacer con este hombre allí, a quien tenía que juzgar. Y Jesús le respondió, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Cristo es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas las demás alternativas, quiero decirte que son falsas. No todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Y Jesús también decía, yo les diré la verdad. Estas palabras se encuentran más de 80 veces en los evangelios. Yo vine a decirles la verdad, a proclamar la verdad. ¿Cómo distinguimos la verdad de la mentira? ¿Cómo identificamos el error? Como decías, muchas veces es muy difícil poder darnos cuenta cuál es la verdad y cuál es la mentira, porque las ideas falsas contienen algo de verdad. Pero la única manera es conociendo la verdad. La única manera es estando ancladas a la verdad. Si conoces la verdad, podrás identificar la diferencia. Y para eso, ¿saben qué? Es tan sencillo como estudiar las palabras. Es tan sencillo como leer este libro que Dios nos ha dejado. Escudriña su palabra. Léela. Y no solo lo leas como un libro más, sino trata de meditar en ella. Grábala en tu corazón. Memorízala. Dios ha hablado para ser oído. La persona espiritualmente madura, en contraposición del cristiano maduro, por su parte conoce las Escrituras y por lo tanto no se deja mover fácilmente. Y puede distinguir, puede discernir la verdad del error, aún en las cosas más sutiles, más sutiles. Tim Challies define el discernimiento como la habilidad de comprender, y no solo de comprender, sino de aplicar la verdad de la palabra de Dios con el propósito de separar la verdad del error y lo correcto de lo incorrecto. Si eres una mujer que se deja llevar solo por sus emociones, solo por sus pasiones, sus impulsos, si eres ociosa en el estudio de la palabra, probablemente puedas ser engañada, y no solo una vez, sino muchas veces. Dice que estas mujeres de Éfeso eran mujeres cargadas de pecado. Por eso las hacía débiles y vulnerables. Es decir, que si no confiesas a diario tus pecados, si no estás a cuenta con Dios, si no has tratado con tus pecados a la manera de Dios, probablemente puedes ser engañada. Pensar también que nunca tú vas a ser engañada realmente constituye un peligro. La palabra de Dios que dice que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Es decir, que debemos estar constantemente meditando en su palabra, siendo llena de ellas. A veces decimos, ¿cómo puedo ser llena del Espíritu? Que la palabra de Dios more en abundancia en ti, eso es estar llena del Espíritu.
Un cristiano maduro no será arrastrado de aquí para allá. Un cristiano, como dice Efesios 4, sigue la verdad en amor. Todo el que es la verdad, todo el que es de la verdad, escucha mi voz, dice Jesús. El versículo 15 dice entonces, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, dice. Y esta frase en el original es una sola palabra que encierra varias ideas a la vez. Se podría traducir como aferrándonos a la verdad, manteniéndonos en la verdad, viviendo en la verdad y hablando la verdad. Pablo dice que la verdad de Dios, entonces, ¿qué significa esto siguiendo la verdad en amor? Que la verdad de Dios debe gobernar toda nuestra vida. Todo cuanto pensamos, cuanto decimos, cuanto hacemos, las decisiones que tomamos, todo debe estar gobernado. ¿Qué opinará Dios de esto? ¿Qué dirá Dios acerca de esto? ¿Cómo debo decir esto? ¿Cómo debo actuar? Debe gobernar toda nuestra vida. Debemos estar saturadas de la verdad. Y la idea es no dejarnos gobernar por el error, no dejarnos gobernar por nuestros propios deseos, que son pecaminosos muchas veces, no dejarnos gobernar por lo que decimos o por lo que hacemos. Debemos realmente crecer en esto. Un niño espiritual es aquel que sigue siendo gobernado por sus propios deseos y sentimientos. Te pregunto, ¿qué gobierna tu vida? ¿Qué es lo que te mueve? A hacer lo que haces, a decir lo que haces, a pensar lo que haces. Eres de la que piensa quizás que no es necesario el estudio de la palabra. Eso es para religiosos. Y quizás nunca has considerado leer este libro, pero quizás en tu casa haya un libro. Es el libro más leído, pero es el libro menos aplicado y menos obedecido. Quizás pienses que la vida se trata solo de ser feliz, de hacer el bien y de ser una buena persona y de pasarla lo mejor posible en esta vida porque es corta. La visión que tengas tú de la vida va a determinar cómo tú vives cada día. Y esta es una filosofía de vida contraria a lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios nos dice que todos fuimos creados para glorificar a Dios. Dice Colosenses que todo fue creado por Él y para Él. Somos creación de Dios, fuimos creadas para Él. Fuimos creadas para vivir en comunión con Él y disfrutar de Él para siempre. ¿No es esto hermoso? La unión con Cristo lo cambia todo. Y yo te puedo decir que vas a poder experimentar realmente una vida plena. Una vida de gozo, pero ese gozo que perdura. No esa felicidad que viene como pequeños destellos a nuestras vidas y luego se va. En el Señor puedes tener esa vida plena. No hay en quién tú puedas hallar esto. ¿A quién iremos? Cantamos. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Este conocer la verdad no está haciendo solo referencia a lo que nosotras intelectualmente pudiéramos llegar a aprender, sino que el desafío es que la palabra permee mi corazón. La manera como pienso, la manera como vivo, la manera como decido, como anhelo, como hablo, como amo. Mi anhelo es que constantemente examines tu vida a la luz de la palabra. Exponte a ella. Saben que muchas personas rechazan la palabra de Dios porque al conocer lo que Dios demanda, dicen, no estoy dispuesto a pagar este precio. Y por eso su fundamento es no creo, creo que tiene errores. No sé, no estoy convencido de que esto sea la verdad, porque no quieren escuchar la verdad. Pero no entienden que esa verdad los hará libres. Esta iglesia a la cual Pablo se dirige tenía buena reputación. De esta iglesia se decía que ellos se amaban unos a otros. Y dice la palabra que ¿cuándo la gente conocerá que somos sus discípulos? ¿Que somos sus seguidores? Cuando nos amamos los unos a los otros. Y también la palabra de Dios dice que en esto conocemos el amor de Dios. En que Él nos amó primero.
y dio su vida por nosotros. ¿Por qué hago referencia a esto? Él nos amó desde la eternidad. Y ese amor quedó claramente expresado en la cruz del Calvario. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida, y es lo que hizo Cristo por nosotras. La verdad y el amor deben ser evidentes en la iglesia de Cristo, en aquellos que dicen creer en Cristo y que aman a Cristo. Es decir, que tenemos que estar firmes en la verdad, ancladas en la verdad, diligentes en la proclamación de la verdad, pero gobernadas por el amor, siguiendo la verdad en amor. Aunque esto no nos haga populares por causa de nuestras convicciones, aunque nos rechacen y nos llamen intolerantes por proclamar la verdad, sigamos firmes. Sigamos firmes. Como dijo un predicador, es el honor de Cristo, la salud de su iglesia y la salvación de las almas lo que está en juego. ¿Cómo no seguir firmes en la verdad? Aunque suframos por proclamar la verdad, aunque suframos por decirlo, no lo que pensamos, sino lo que Dios ha dicho. Él nos dice, mantente firme. 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué debe proclamar la iglesia de Cristo hoy? La verdad. Y lo más fiel posible. Y esto requiere estudio. El versículo 15 en la segunda parte nos habla del fin, de la meta de seguir la verdad en amor. Dice, a fin de que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si realmente nosotras hoy estamos entendiendo que somos inmaduras espiritualmente, pero que queremos crecer, ya no queremos ser niñas llevadas por cualquier viento de doctrina. Entonces, si quieres crecer y avanzar hacia la madurez, sigue la verdad en amor. Nuestro crecimiento con frecuencia se relaciona con la verdad que hemos comprendido, pero que no la aplicamos. Por eso no hay crecimiento. Conocemos mucho, pero no vivimos lo que entendemos. Crecer en el conocimiento más profundo del Hijo de Dios realmente es un proceso que nos va a durar toda la vida y que no será completo hasta que nosotros veamos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. El gran deseo de Dios para su iglesia es que todo creyente, sin excepción alguna, llegue a ser semejante a su Hijo Jesucristo. Hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. La iglesia entonces debe irradiar, debe reflejar las perfecciones de Cristo, ser como Cristo en todo. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado en todo. Nunca se trata de nosotras, siempre se trata de Él. Les hago estas preguntas y les animo a que ustedes vayan meditando en cada una de ellas. ¿Estás viviendo a la deriva? ¿Estás siendo zarandeada por todo viento de doctrina? ¿No sabes para dónde ir? ¿No puedes distinguir la verdad del error? ¿Has aceptado ideas que no son ciertas, por ejemplo, acerca de Dios o acerca del pecado? Mira si te encuentras pensando que estás creyendo en un Dios, pero ese no es el Dios de las Escrituras, sino que es el Dios que tú formaste en tu mente o que alguien te dijo. Por ejemplo, quizás te has creído mentiras como estas: Dios no me ama. Quizás te has creído mentiras, en realidad Dios no es bueno, porque si no, no me pasaría esto. Acerca del pecado, quizás te has creído que puedes pecar y que vas a salir impune. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muerte, separación de Dios para siempre. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna para todos aquellos que creen en Cristo Jesús.
Quizás pienses que Dios no puede perdonar lo que tú has hecho, que son muchos tus pecados. Yo quiero decir que cuando el pecado abundó, dice la palabra, sobreabundó la gracia de Dios para perdonar, para limpiar y para santificar. ¿Estás escuchando solo lo que te satisface, lo que te hace bien, lo que es agradable a tus oídos? Mensajes motivadores, quizás que apelan a tus emociones, que te colocan en el centro y que no exaltan a Cristo. Quizás sales conmovida de esas reuniones, o de escuchar un podcast, o escuchar una prédica que motiva tus emociones. Pero no hay cambio, porque están colocando al hombre en el centro. ¿Tus ideas sobre lo verdadero y lo falso están cambiando? Antes creía verdaderamente que lo que la Biblia dice, pero ahora no sé si están así, porque las cosas han cambiado y hay que acomodarse, son nuevos tiempos, es una nueva generación, hay que hacerlo de esta manera. Por ejemplo, con los hijos, no, la disciplina ya no como la dice el Señor, hay que aplicarla como dicen los psicopedagogos, los psicólogos. Entonces vamos cambiando quizás lo que siempre hemos tenido como verdad. Las cosas del mundo te están seduciendo, atrayendo. ¿Te estás cuestionando tu fe? ¿Tu amor por Cristo acaso se ha enfriado? ¿Cuestionas a Dios por las circunstancias difíciles de tu vida? Es allí donde se pone a prueba lo que verdaderamente tú crees acerca de Dios, en los tiempos difíciles. Cuando estás sola, cuando te sientes enferma, cansada, agobiada, ¿puedes seguir confiando en Dios y en su amor? Dios hoy está hablando a tu corazón. Yo sé que está hablando a tu corazón. Porque cuando Él envía la palabra, la envía siempre con un propósito. Esto no cae en saco roto. Ya sea para tu salvación o ya sea para condenación, Dios está enviando esta palabra en esta tarde. Y te dice arrepiéntete y rechaza todas esas ideas que están llevándote a la deriva como un barco sin timón. Reemplázala por la verdad de la palabra. Piensa en todo lo que es verdadero, justo y de buen nombre. Guarda tus pensamientos, guarda tu corazón, protégelo con la verdad, porque de tu corazón mana la vida. Quiero decirte que todos los pensamientos de Dios son de paz y son para darte el bien que tú esperas. Y esa paz viene como resultado de confiar en Dios. No hay otra manera. ¿Quieres experimentar paz? Ven a Cristo. Ponte a cuentas con Él. Pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntete de todo corazón. Y comienza a hacer lo bueno. Seguir la verdad exige rechazar el engaño y abrazar la verdad. Es como me visto, me despojo y me visto. Me arrepiento de mis pecados y ahora comienzo a andar en la verdad. Si tuvieras 2 vasos con agua y uno contiene un 99,9 de pureza y el otro contiene un 100% de agua pura, yo quiero preguntarte, ¿qué beberías tú? La 100% pura, ¿no? ¿Por qué aceptamos medias verdades? ¿Por qué? Pareciera que lo que un científico pueda decir o un filósofo pueda decir de la vida, tiene más peso que lo que Dios ha dicho. ¿Quién creó al filósofo y al científico? Ah, no, pero si los científicos no respaldan esto, entonces la Biblia no es creíble. Qué bárbaro, ¿no? Y saben que la mayoría de esos filósofos han sido ateos. No creían en la existencia de Dios y murieron sin conocer la verdad. El salmista oró, aparta de mí el camino de la mentira. Y dice, hay una acción aquí que hace, escogí el camino de la verdad. Allí está la responsabilidad nuestra, escoger la verdad.
¿Pidió a Dios ayuda? Sí. Aparta de mí, Señor, el camino de la mentira, pero yo escojo andar en la verdad. Quiero seguir, caminar en la verdad, Señor. Dios abra nuestros ojos para poder ver las áreas en las que quizás hemos sido engañadas y podamos someternos a la verdad y podamos someternos a la autoridad de la palabra de Dios, aunque esto contradiga la cultura, aunque esto vaya en contra incluso de lo que nosotros deseamos hacer con nuestras vidas. Porque es allí donde realmente puedes decir, confío que los caminos de Dios son perfectos, que son de paz, o no confío. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Jesús es el único que te puede dar esa paz que tu corazón anhela. Porque estar en paz con Dios trae paz a toda nuestra vida. Conocer, creer y actuar conforme a la verdad nos hará verdaderamente libres. Y si te sientes hoy mal porque realmente no has sido diligente, no te has dejado que muchas mentiras cambien tu manera de pensar acerca de Dios, acerca del pecado, yo quiero decirte que no es para que tú te sientas mal solamente, sino que es para que actúes conforme a esa verdad que Dios te está revelando hoy. Porque la palabra de Dios dice que para sus hijas no hay condenación, sino gracia, gracia abundante, para que podamos vivir esa vida piadosa a la cual Dios nos llama como mujeres hoy. Hay gracia, gracia sobreabundante. Te pregunto nuevamente, ¿quieres conocer la verdad? La verdad es una persona, es Jesucristo. Yo soy la verdad, dijo Jesús. Y a los que le seguían les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres del pecado, libres de la culpa, libres de la condenación eterna, libres de pensamientos destructivos, libres de pensamientos de muerte, libres de pensamientos de tristeza, de desánimo, libre de todo, todo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice. Jesús mismo es la verdad que nos liberta, como dice Juan 8:36. Él es la fuente de verdad, es la norma perfecta de lo que es bueno. Nos liberta de las consecuencias del pecado, nos liberta del autoengaño, nos liberta del engaño de Satanás. Y a veces decimos, ¿por qué hablar de este Satanás, no? Pero él dice la palabra de Dios que ha sido homicida y padre de mentiras desde siempre. Así que cuando nosotras prestamos oído a la mentira, inclinamos nuestro corazón a lo falso, estamos siguiendo al padre de mentiras y no a Dios, a Jesús, que es la verdad. Nos muestra claramente el camino a la vida eterna con Dios. Jesús nos da libertad. No para hacer lo que nosotras querramos hacer, sino para poder seguir en libertad a Dios. La verdad perfecta de Jesús nos liberta. ¿Para qué? Para que nosotras podamos llegar a ser todo aquello que el Señor ha planeado que seamos en Él. ¿Quieres conocer la verdad? Quiero clamar, como si Dios clamara a través de mí, y decirte, ven a Cristo hoy. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Él para tu salvación. ¿Cómo? ¿Yo necesito un Salvador? Sí, necesitas un Salvador. Como yo necesitaba un Salvador. Porque mis pecados me separaban de Él y no había forma de que pudiera acercarme a Él. No existe otro camino que te conduzca a la libertad de las tinieblas, del engaño y de la muerte, de la separación de Dios. Jesucristo hizo todo lo que debía hacer para quitar el peso del yugo de nuestros hombros. Nadie puede por sus propios medios buscar a Dios.
Nadie puede por sus propios medios acercarse a Él, y mucho menos salvarse de la condenación eterna, de una eternidad sin Dios. Nadie. No hay obra que tú puedas hacer que te acerque más a Dios, porque no es por obras que las personas se salvan. Es por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Porque solo Cristo y su sacrificio es suficiente para perdonar y limpiar todo pecado que hayas cometido o que podrías cometer. Solo su muerte es suficiente. Él ha pagado el precio. Él ha vivido la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Él ha caminado en la verdad, ha vivido en santidad. Él ha muerto por ti y por mí. Las obras, quiero decirte que son consecuencias que vienen después de haber creído en Jesucristo. Pero las obras nunca van a permitir que tú puedas buscar a Dios. Es realmente triste vivir que tengo que hacer un montón de cosas para agradar a Dios y poder entrar al cielo y tener seguridad de esa salvación. Realmente hay libertad en creer que solo creyendo en Cristo Jesús y arrepintiéndome de mis pecados, yo puedo tener esa seguridad hoy de que un día viviré con Cristo, porque Él lo ha dicho en su palabra. ¿No conmueve esta verdad tu corazón? ¿Comprender que tu pecado y mi pecado llevó a Cristo a la cruz? El humanismo dice que el hombre no es inherentemente bueno, que no tenemos un corazón malo. Pero la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ni siquiera uno. Ahí entro yo. No podríamos buscar a Dios a menos que Dios se acerque a nosotras. Y si un día has creído en Cristo es porque Él te llamó. Él te trajo a salvación. Dice Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dice, no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿a quién tenemos que ir? A Cristo. Es por Él. No existen otros caminos. No existen atajos, es solo a través de Cristo. Y esto es lo que creemos a la luz de la palabra como iglesia de Cristo. Solo en Cristo hay salvación. La salvación le pertenece a Dios. Es decir, que la palabra de Dios no solo nos revela nuestra condición humana, sino que nos ofrece la única solución definitiva para el problema de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y es el Evangelio de Cristo. Dice 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y que un día también esto va a suceder con todos aquellos que creen en Jesucristo. Gracias a Cristo, a su sacrificio. El Salmo 130, versículo 3, 4, con esto quiero ir terminando, dice así: Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? La buena noticia aquí, la del Evangelio. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Quién de nosotras podría presentarse al Señor y mantenerse en pie? Realmente son muchos nuestros pecados. Pecado es desatender a la palabra de Dios, es no obedecerlo, es mentir, es engañar, es no amar. El primer pecado que seguro que estamos fallando es no amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿O quién ama aquí a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza? Necesitamos el perdón de Dios. En Él hay perdón para que Él sea reverenciado. Iglesia de Cristo, no desmayemos en nuestra comisión de predicar el Evangelio de Jesús. No desmayemos. Estamos en medio de una sociedad humanista
Estamos viviendo en una sociedad que ha dado la espalda a Dios, que no tiene en cuenta las palabras de Dios, que sigue sus propios razonamientos, los dictados de su corazón, pero el Señor no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a andar en sus caminos y en las obras que Él ha preparado para nosotras. Y si aún no has tomado esta decisión de seguir a Cristo, yo también te tengo que decir que hay un costo. Y ese costo es rendir tu vida todos los días a la voluntad de Dios, a su verdad. ¿Estás dispuesta a seguir a Cristo? ¿Crees lo que Él ha dicho en su palabra? Quiero decirte que si estás creyendo esta verdad es porque Dios está abriendo el entendimiento de tu corazón para que lo puedas comprender, porque Él es el que toma la iniciativa siempre. Si hoy puedes comprender que tienes pecado y que necesitas del perdón de Dios, es porque Dios está abriendo tu corazón. Puedes postergar esta decisión de decirle, creo, Señor, en ti, me arrepiento de mis pecados, quiero esa vida eterna que solo tú puedes dar. Puedes decirlo hoy o puedes postergar esta decisión, pero el mañana no es nuestro. He aquí el día aceptable y he aquí el día de salvación, dice su palabra. Yo te invito a que cierres un momentito todos sus ojos. Y si hay alguien en esta tarde que quiere decirle al Señor, creo, perdóname, Señor, por no tener en cuenta tus palabras, quiero esa vida que tú puedes dar. Perdona mis pecados, creo en la obra de Cristo. Creo que Él puede limpiarme y darme esa vida eterna, que comienza aquí, Señor, conociéndote a ti, conociendo al Padre. Habla con Dios. Esa es la primera oración que Dios quiere escuchar, en la cual le decimos, perdóname, Señor, perdóname. Quiero tener esa seguridad de la salvación, de que cuando ya no esté aquí, yo voy a morar contigo para siempre, Señor, porque tú lo has dicho. Ora en silencio un momentito. Oh Señor, yo te ruego en esta tarde que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que muchas hoy puedan experimentar el gozo, la paz de que sus pecados les son perdonados por la obra de Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, por revelarnos tu verdad por medio de tu palabra y a través de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos a experimentar la libertad y el gozo de andar en la verdad, de caminar en la verdad, de proclamar la verdad. Te rogamos, oh Dios, que por tu gran misericordia nos hagas mujeres fuertes, mujeres estables, fuertes en Cristo, fuertes en la gracia de nuestro Dios. Oro en el nombre de Jesús y para su gloria.